Mero novelas ligeras. Esta novela no me pertenece crédito a sus respectivos autores. Anomalía de Almistior. Capítulo 2. Teme a lo desconocido. N/A, perdón por la espera. Y es por eso que me prohibieron la entrada al mercado de pulgas dirigido por palitos de apio parlantes. Quiero decir, ¿cómo se suponía que iba a saber que ese era su abuelo? De todos modos, eso me recuerda el momento en que prohibí un par de cangrejos bípedos. Saika ya había tenido suficiente. El anciano, Selrech, según todo el fiasco de las noticias, no había dejado de hablar desde que él y otro hombre de pelo blanco fueron detenidos en el camión fuertemente blindado. A su lado, el conductor de dicho camión, Isida, escuchaba atentamente, realmente estaba tan interesado, mientras se abrían paso entre el tráfico. Saika no sabía cómo podía soportar esto. Las divagaciones del viejo eran completamente demenciales. Pero, dado que solo hubo una invasión en el corazón de Ginza, la revelación de que la magia era real, tal vez había algún indicio de verdad allí, independientemente de su propio escepticismo. Demonios, incluso viéndolo con sus propios ojos, todavía no podía creerlo. Después de todo, si esos dos realmente fueran una especie de magos, ¿no saldrían simplemente de este camión? Este fue quizás uno de los más cercanos a la magia verdadera que cualquier mago de tercera categoría como él haya obtenido. Literalmente. Sus brazos, pero no sus brazos, estaban cruzados mientras escuchaba a Selrech divagar, mientras Selrech observaba en el mismo lugar que Selrech. Era confuso mirar a Zirou, pero su propio desprecio por las prácticas comunes de los magos le permitió simplemente ignorarlo como si Selrech fuera Selrech. Sin embargo, todavía sentía curiosidad, como la sentiría cualquiera en su posición. ¿Te gusta? Es algo que se me ocurrió hace un tiempo. La hipnosis es excelente para las personas, pero las cámaras pueden ser un fastidio. Zirou podía entender ese razonamiento. Una persona puede ser hipnotizada directamente, pero aquellos que están detrás de una cámara no. Verían todo lo que hacían sin que nadie pudiera hacer nada. Lo que Selrech estaba haciendo era eludir eso. Una aplicación del fenómeno multidimensional que vio por primera vez utilizada por el falso asesino de la Quinta Guerra del Santo Grial. Al acceder a universos paralelos, uno puede forzar la existencia de dos o más realidades en el mismo universo, haciendo que ambas sucedan al mismo tiempo. La diferencia con la forma en que el maestro de la segunda magia la estaba usando era que en lugar de permitir que los eventos se materializaran completamente en el mundo, estaba tomando la capa superior y colocándolas justo encima de ellos mismos, permitiendo que todo a su alrededor percibiera. Sus shows alternativos como los de este universo, mientras estaban encerrados como lo que Zirou solo podía describir como una burbuja de magia. Por lo tanto, los dos podían hablar libremente sobre cualquier cosa sin que nadie se diera cuenta. Cualquiera que lo intentara estaría sujeto a las historias del apóstol muerto. Te dejaste detener. El comentario resultó más hostil de lo que Zirou quería. Al mago no le importó, para alivio interno de Zirou. Después de todo, un mago enojado es alguien que podría destrozarte literalmente. Era la única manera de poder hablar contigo sin violar algunas leyes. No hace falta decir que usar la segunda magia era una laguna en ese escenario. Zirou solo pudo asentir para que el apóstol continuara. Les conté a todos sobre Magecraft en la televisión en vivo. Zirou se atragantó con su propia saliva. Pasó más de una hora cuando llegaron a su destino. Curiosamente dicho destino no era una cárcel, ni un centro de detención, sino un edificio de oficinas en pleno Tokio. Ni Zirou ni Selrech fueron esposados, lo que en sí mismo era un hecho desconcertante. Mientras los escoltaban fuera del vehículo, el magus vio que las barreras policiales estaban reteniendo a las personas, y muchos más gritaban y les tendían sus teléfonos. No les prestó atención, como si estuviera en la misma posición, querría ver a la persona que había defendido a Ginza, independientemente de su propio disgusto por ser revelado sin consentimiento. Solo deseaba no haber visto los carteles que decían, «Cásate conmigo, Emiya-senpai», pegados sobre ellos. Mientras entraban al edificio, Zirou utilizó el análisis estructural entre las personas con las que se cruzaban. No hay magos a la vista. Pensaría que la torre del reloj enviaría ejecutores ahora mismo, pero considerando la mediocre capacidad del mago típico para operar dispositivos modernos, asumió que no han oído hablar de la situación. Todavía. Comenzó a analizar el edificio en sí. Relativamente nuevo, solo 10 años desde su primera construcción. Composición típica también. Propiedad de TH. Zirou palideció. Selrech obviamente sabía sobre esto, mientras se reía a carcajadas cuando Zirou se dio cuenta. Ambos fueron empujados a través de una serie de puertas dobles. Decenas de personas, cientos de luces intermitentes y 2 podios en el centro. Zirou palideció. Una conferencia de prensa. Lo habían llevado directamente a una conferencia de prensa. Selrech continuó riéndose con una sonrisa de come mierda. Zirou temía la situación en la que se encontraba. Honestamente, preferiría una celda a esto. Pero ahora no podía negarse, no cuando las salidas estaban custodiadas por hombres fuertemente armados.
Oh, claro, podría atravesarlos con facilidad. ¿Pero qué pasa con los civiles? Quedarían atrapados en el fuego cruzado y no podía garantizar que todos estuvieran protegidos. Acorralado, eso es lo que era. Emiya Shirou-san, supongo. Gritó una voz a su izquierda. Un hombre mayor, con el pelo canoso y arrugas pronunciadas. Shirou lo reconoció, aunque solo a través de noticias e informes. El actual primer ministro de Japón. Ojos Higenori. Sí, ese sería yo. Por el rabillo del ojo, pudo distinguir a algunos reporteros luchando por tomar una fotografía. El ministro hizo una profunda reverencia y el mago correspondió con una similar. Tienes mi gratitud, Emiya-san. No, Japón está en deuda contigo. Si hay algo que quieras, por favor pídelo. Estaremos encantados de atenderte. Shirou nunca había escuchado una oferta más turbia que esa. No había manera posible de que el gobierno fuera tan indulgente con alguien con sus capacidades. Por ahora, sin embargo, dejó ese pensamiento a un lado. Si se me permite ser tan atrevido, ¿qué estoy haciendo exactamente aquí? Preguntó Shirou con calma. ¿Por qué no me han metido en una celda para interrogarme? El ministro tosió, sus acciones han proporcionado a la gente un mínimo de seguridad y, como tal, se le ha concedido el indulto por el momento. Encarcelarlo causaría pánico en las masas. Sin embargo, si haces algo mal, te encadenarán antes de que te des cuenta. Shirou odiaba la política, pero la torre del reloj le exigía obtener al menos una comprensión básica de ella, con mucha ayuda de Rin. Si esa era la forma en que querían información sin presionarlo abiertamente, entonces le parecía bien. Con suerte, no preguntarán nada demasiado difícil. Con un suspiro de resignación, Shirou subió al podio restante, el apóstol muerto ya ocupaba el primero. La multitud comenzó a agitarse aún más a medida que más preguntas llegaban hacia ellos. Finalmente, Selrech aparentemente tuvo suficiente. Muy bien, todos ustedes, silencio. Aunque solo lo dijo, miles de otras voces surgieron desde las mismas paredes, diciendo lo mismo y ahogando todo el ruido. Muy pronto, con el silencio asegurado, los periodistas aterrorizados. Selrech sonrió, eso está mejor. Una pregunta a la vez. Fue necesario otro momento de silencio antes de que alguien se atreviera a preguntar. El anciano acababa de hacer hablar voces de todas partes a la vez. Sin duda fue magia, pensaron los creyentes. Los escépticos, por el contrario, pensaban que se trataba de un truco de salón barato. Obviamente, había parlantes en las paredes, y Selrech tenía el control remoto para ello. Al final, el primer ministro levantó la mano. Usted afirma que la magia es real, pero no tiene pruebas concretas. Si bien se pueden utilizar pruebas en video, podrían haber sido inventadas. Muéstranos cómo hacerlo. La pregunta fue dirigida a Selrech, quien a su vez miró a la peliblanca Emiya. La multitud siguió su mirada y Shirou dejó escapar un suspiro interno de molestia. El apóstol quería que respondiera. Lo primero es lo primero, la magia y la hechicería son fundamentalmente diferentes. La hechicería es cualquier cosa que pueda reproducirse utilizando la ciencia y la tecnología. Esto, por ejemplo, trazó una simple espada de acero y, una vez más, destellos de luz brillaron mientras la gente tomaba fotografías. Es Magecraft. Si bien esta espada está hecha de prana, se puede hacer una espada real con tiempo y los materiales adecuados. Además, mientras construye esta espada usando dicha magia, el mundo mismo intenta borrar su existencia, ya que originalmente no existía. Esto significa que esta espada es meramente temporal y eventualmente se romperá. Para demostrarlo, aplastó la espada con la otra mano. Más destellos. Si ves aquí, esto es hueco por dentro. Esto se debe a Gradationer, el misterio solía realizar esto, copiando solo las características externas de lo que sea que estés creando. La espada volvió a desvanecerse en partículas azules. La magia, en resumen, no es más que una rama de la ciencia, una rama que unos pocos pueden realizar y que en su mayor parte será temporal. Shirou asintió para sí mismo. Deberías hacer eso. Con suerte, había minimizado lo suficiente la efectividad de Magecraft. No quería que la gente de repente empezara a intentar aprender magia sin ningún circuito mágico. Eso sería simplemente desastroso. La magia, por otro lado, es bastante diferente. Si los magos son menos del 1% de la población total, entonces los usuarios de Magic ni siquiera serían visibles en ese espectro. La magia son misterios que no se pueden recrear usando la ciencia. Debido a esto, no están sujetos a las leyes comunes de la física que observamos aquí. El tiempo, el espacio y la materia no existen del todo cuando se trata de usuarios de Magic. Sin embargo, casi gritó, mientras la gente comenzaba a contar de nuevo, la magia es difícil de obtener y requiere no solo el estudio de toda una vida, sino también de generaciones tras generaciones. Les advertiré ahora que tratar de aprender magia será imposible para el hombre normal, y posiblemente te lastimará gravemente, o incluso te matará, a ti y a todos los que te rodean. Otra mano se levantó, T de Jest que los usuarios de Magic son raros.
¿Dónde están ahora? Sirou resopló, estás mirando uno. Asintió hacia el ancestro, quien había estado en silencio durante toda su explicación. Selrech levantó una ceja, ¿qué, no les dije a ustedes? El nombre es Kishurway Nork Selrech, maestro de la segunda magia, el caleidoscopio, la operación de universos paralelos. El anciano juntó las manos, como un villano estereotipado, y es exactamente por eso que estoy aquí. Había silenciado a la multitud incluso antes de que comenzaran esta vez, lo que sucedió en Ginza no sucedió en ningún otro mundo paralelo. Fue completamente único, y aquellos que han leído sobre la teoría del multiverso saben que esto debería ser imposible. Ante esto, el rostro de Selrech se volvió sombrío. Su sonrisa anterior se apagó como si no estuviera allí en primer lugar. Ninguna situación puede ser única. Todo debe haber sucedido en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Sin embargo, este evento solo ocurrió aquí. Por eso propongo que tengamos una expedición conjunta a la anomalía. Por primera vez en milenios, no sé si la humanidad verá la luz del mañana. Y, sinceramente, eso me asusta. El apóstol se relajó un poco, incluso mientras Sirou reflexionaba sobre sus palabras. Durante el viaje, Selrech le había contado a Sirou su falta de visión en el futuro. Si bien las masas nunca podrían comprender el verdadero significado detrás de sus palabras, el mago de hierro forjado sí pudo. La humanidad está en problemas y es solo cuestión de tiempo que se involucre. Eso es todo lo que tengo que decir. Si tienes más preguntas, dirígelas a Emilia Sirou. Selrech se sentó en un puff de aspecto bastante cómodo que había sacado de algún portal. Los periodistas no tuvieron reparos en seguir adelante con aún más preguntas. Maldita sí, Selrech. En total, se vio obligado a responder casi 100 preguntas antes de que terminara la conferencia. La mayoría de las preguntas eran fáciles, ya que estaba bajo un geas para no responderlas. Incluso entonces, le había llevado a responder que era un geas en primer lugar. Luego estaban las preguntas cuyas respuestas conocía y podía contárselas a otros. Como lo que era un apóstol muerto, así como los ancestros. Esto solo significaba que la gente parecía aún más asustada del Wizard Marshall cuando se daban cuenta de que estaba cerca de la cima. A partir de ahí las preguntas solo fueron cuesta abajo. Su identidad como Sirou Emilia era relativamente desconocida hasta entonces, pero los informes de un hombre vestido de rojo dando la vuelta al mundo y salvando a la gente de un desastre tras otro hicieron que Sirou se detuviera. Selrech, en su infinita sabiduría, gentilmente proporcionó una pantalla para ver todas sus hazañas como Enforcer. ¿Ese incendio en medio del Amazonas? Activado por una secuencia de runas activada incorrectamente por un designado de sellado. Sirou tuvo que escoltar a un equipo de exploradores de regreso a la civilización entre el bosque en llamas. ¿Esos terroristas en Medio Oriente que usaron espadas y corrieron hacia los disparos sin remordimientos? Espectros que se volvieron ligeramente corpóreos debido a una línea ley fracturada que filtraba cantidades masivas de prana. Sirou había sido enviado para calmar la situación ya que algunas balas atravesaron y casi alcanzaron a los civiles sin su intervención. Afortunadamente, la línea ley se había corregido solo un día después. ¿Esos asesinatos en Londres se parecen al modus operandi de Jack el Destripador? Un apóstol muerto que se había convertido durante ese tiempo y había estado hibernando desde entonces. Sirou y un equipo de Enforcers fueron enviados para derrotarlo cuando la torre del reloj descubrió que había despertado. Y muchos más. Sus hazañas como Enforcer, eventos que normalmente no contaría debido a su propia percepción de ellos como en gran medida sin importancia, estaban en plena exhibición. No esperaba elogios de la gente, ni siquiera los quería. Todo lo que hizo fue sin orgullo, solo su objetivo. Sin embargo, la gente que lo rodeaba se lo comió. En lugar de que las preguntas fueran sobre los magos en general, se centraron exclusivamente en el propio Sirou. Las preguntas iban desde, ¿cómo empezaste?, a, ¿estás casado? Cuando dijo que no a esto último, juró que había oído a unas mujeres chillar en la parte de atrás. Mientras ambos eran escoltados hacia atrás, Sirou solo pudo mirar con una mirada irónica al ancestro, aunque era manso debido al cansancio que sentía. Detrás de ellos, vio que el primer ministro subía a uno de los podios, sin duda para hacer su propia declaración al respecto. Realmente, uno pensaría que él habría hecho su propio anuncio antes de básicamente forzar a dos desconocidos a subir al escenario. Sabes, hablaba en serio con todo el asunto de la expedición conjunta. Comentó el caleidoscopio, casi sin darle importancia. Si hubiera sido un hombre normal quien hubiera dicho eso, lo habrían tomado como una broma. Pero no fue así. En cambio, el hombre que dijo que era una de las cosas más peligrosas que jamás haya caminado sobre el planeta. Es posible que Selrech haya sido propenso a hacer algunas bromas pesadas aquí y allá, pero nunca dijo nada que no fuera importante. En ese momento, todo encajó en su lugar para Sirou. No se diga que el mago de tercera categoría había obtenido su puesto debido únicamente a su destreza física. Contra los magos hay que adaptar una forma retorcida de pensar. Cada baldosa del suelo puede provocar una trampa, el mismo aire que respiras puede ser veneno.
A pesar de su condición de mago, una vez, Kishurweinor Selrech fue un mago. Todo esto había sido preparado por él. Habría sido fácil para él, incluso con la falta de clarividencia que le aporta ser el maestro de los universos paralelos. La razón para hacer esto era simple. Conocimiento. La codicia inherente de todos los magos por el conocimiento, excepto él mismo, por supuesto, había impulsado a Selrech a hacer lo que hizo. Por primera vez en quizás la eternidad, Selrech no sabía la respuesta. Él tenía miedo. El conocimiento que debería haber llegado tan fácilmente como respirar de alguna manera no estaba presente. Sería como si un hombre se quedara ciego espontáneamente mientras caminaba. No sabía lo que había sucedido, por lo que prevalecía el miedo. Para mitigar ese miedo, necesitaba saber qué había más allá de la anomalía. Quería a alguien que no le ocultara ese tipo de conocimiento, que no tuviera reparos en desprenderse de información valiosa. Alguien que tuviera la habilidad suficiente para superar lo que le deparara el futuro. El único candidato entre la comunidad Magus no era otro que Zirou Emiya. Los acontecimientos en Ginza brindaron a Selrech la oportunidad perfecta para actuar. Al retratar a Zirou de la mejor manera posible, demostró que era uno de los mejores que Moonlight World puede ofrecer. Su anuncio de una operación conjunta tendría que incluir a Zirou al menos como guardia, sino como alguien con mayor autoridad. El ancestro había movido todos los hilos lo suficiente para guiar a todos a su melodía, sin que nadie más pudiera ver sus manos. Espantoso. A pesar de la fachada del hombre, un hombre normal lo llamaría aterrador. Saber que habías hecho exactamente lo que él quería, saber que no sabes si descubrirlo también era parte de su acción, era un concepto para el que la mayoría no estaba preparado. Pero Zirou no era la mayoría de la gente. Sumado a su cansancio, el hombre de cabello blanco habló sin pensar, esto fue solo un truco de relaciones públicas, ¿no? Selrech solo pudo reír. Había caído la noche cuando la pareja pudo salir del edificio. No es que no se les permitiera, sino que incluso mientras caminaban, fueron abordados por personas al azar que querían entrevistas, autógrafos o ambas cosas. Zirou sabía que la única razón por la que caminaban era porque a Selrech le parecía divertido. Sin embargo, cuando llegaron a su vehículo, gentilmente proporcionado por el ministro, al mago se le ocurrió una idea. Entre los residentes de la Torre del Reloj, solo unas pocas personas usaban tecnología. Uno de ellos fue Lord del Mello II, famoso por su adicción a los videojuegos de estrategia dentro de la asociación. Otro era el mismo, pero lo suyo era principalmente para fines de comunicación, particularmente con Sakura y Taiga, aunque recientemente había estado hablando con Issei y Ayako nuevamente. Sin embargo, lo que le preocupaba era una persona. Rin me va a matar. Él gimió en voz alta. A pesar de la mala suerte general de Rin cuando se trata de tecnología moderna, ella sabe lo suficiente como para estar al tanto de las noticias locales. Lo más probable es que ella hubiera visto todo lo sucedido en vivo. ¿Debería simplemente evitar volver a Fuyuki? Zirou lo consideró seriamente. Se suponía que solo estaría en Tokio por el resto de la semana, luego regresaría a Fuyuki para recoger a Rin y ambos regresarían juntos a Londres. Saltarse a Fuyuki por completo le permitiría evitar la ira de Rin por ahora. Pero eso no funcionaría con ella. Rin era lo suficientemente vengativa como para encontrar alguna manera de castigarlo por evitarla en primer lugar. Entonces regresaremos a Fuyuki. Ya estaba temiendo el encuentro. Le hizo un gesto al conductor del vehículo y se marcharon. Algo que dijo aparentemente captó el interés del mago, mientras su cabeza se giraba hacia Zirou, eso me recuerda. Selrech abrió una grieta y sacó algo. Mientras los colores se desvanecían, Zirou pudo ver exactamente qué era ese algo. Un libro desgastado como si lo hubieran hojeado innumerables veces. Zirou intentó analizarlo e inmediatamente se agarró la cabeza cuando estalló un dolor de cabeza. Un objeto que no debería existir y existe. Un libro escrito entre los pliegues de la propia realidad, con materiales que no podía comprender. Lee esto. Normalmente, no sabrías de estos eventos, pero la línea de tiempo ya es impredecible. ¿Por qué no agregar un poco más de caos? Selrech ignoró el visible dolor de Zirou y le entregó el libro, quien con cautela lo tomó en sus manos. Tenemos unas pocas horas hasta que lleguemos a Fuyuki. Te sugiero que empieces con eso. Y así, el héroe idealista que deseaba un hermoso sueño leyó una historia de grandes héroes y grandes males, de heroísmo y corrupción. La historia de un niño que sacrificaría el mundo por quien amaba. Cuando Ayako se despertó, quiso volver a dormir. Realmente, ¿quién podría culparla? Era su día libre. Ser subdirector del equipo de tiro con arco de la escuela secundaria Omura fue un trabajo duro, ¿sabes? Especialmente cuando las personas que se unieron al equipo solo se unieron porque parecía genial. Hombre, deseaba que Emiya viniera para ayudar a poner a esos niños en forma. El hombre era un experto en tiro con arco, sin importar lo que dijera sobre sí mismo. De mala gana, Ayako se arrastró fuera de la cama. Encendió su televisor mientras buscaba en su alacena su café de la mañana, aunque para ser justos, era un poco después del almuerzo.
Miró hacia atrás y vio un informe de noticias sobre personas, dragones y gente montada en dragones atacando a Ginza. ¿Nueva película?, murmuró para sí misma mientras esperaba que el agua se calentara. Fue entonces cuando ella lo vio. Shirou Emiya. Cabello blanco, piel oscura y empuñando un par de espadas cortas y curvas de color blanco y negro. Estaba luchando contra la gente, matándolas mientras se abría camino a través del corazón de Tokio. Inmediatamente supo que algo andaba mal. Emiya siempre ayudó a la gente, pero ni siquiera ella pensó que aparecería en alguna película al azar. Agarró su teléfono y vio que había perdido más de media docena de llamadas de una persona. Taiga Fujimura. Fujimura Sensei. Figura hermana de Emiya. Revisó sus mensajes y vio que Fujimura Sensei había dejado 4. Mitsusuri, enciende tu televisión, está impreso. ¿Puedes llamar a Shiro? No contesta. ¿Qué hay de Tosaka? Puedes llamarla, no tengo su NMBR. Mitsusuri Uder. Voy para allá. Ayako frunció el ceño. Fujimura Sensei estaba siendo mucho más vaga de lo habitual. ¿Y ese último mensaje de texto no fue enviado hace apenas 5 minutos? Si Fujimura Sensei iba a venir, ya debería haber llegado. Como si fuera una señal, sonó el timbre de su puerta. Parpadeando para sí misma, Ayako se dirigió hacia la puerta. Al abrirlo, encontró a su ex maestra de pie, sudorosa, jadeando y con los ojos mirando a todas partes. ¿Has visto a Sakura? Necesito hablar con ella. Sin ceremonias, Taiga cayó al suelo, respirando profundamente. Ayako, alarmada, dudó solo un momento antes de ir a ayudar a su antigua profesora de inglés. Mientras arrastraba a la cansada Taiga a su sofá, Ayako solo podía preguntarse qué diablos estaba pasando. Decir que Tosaka Rin estaba molesto sería quedarse corto. Aquí estaba ella, solo queriendo unas vacaciones de la vida agitada que ella y Shirou tenían dentro de la torre del reloj. Con ella en Fuyuki, pensó que todo estaría bien. Debería haber sabido que Shirou tropezaría con algo completamente loco. Y ni siquiera la locura normal que conlleva el trabajo de Enforcer. Esta vez, fue algo que cambió el mundo, algo que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Eso es Selrech. Es cierto que le molestaba que Selrech hiciera lo que hizo, pero si su tiempo como alumna le ha enseñado algo, lo hizo por una razón. Dicho esto, ¿Shirou realmente tenía que estar en medio de todo? Rin refunfuñó para sí misma mientras trabajaba. Bueno, no sirve de nada pensar en ello ahora. Solo tendría que vencer al y reprender al otro mago más tarde. En ese momento, fortalecer su hogar era una prioridad. Los magos normalmente estaban desinformados sobre las noticias modernas, pero eso no significaba que la gente normal lo estuviera. Puede que sea una maga de primer nivel, pero eventualmente alguien descubrirá quién era, ya sea a través de registros gubernamentales o incluso mediante interacción personal. Sabía que sus registros escolares todavía estaban en Omurahara, y la multitud de personas que la admiraban en la escuela secundaria ciertamente recordarían que ella y Shirou eran cercanos. Aún así, tenía que hacer que el campo alrededor de su casa fuera solo una fracción más fuerte. El campo delimitado alrededor de su casa durante la guerra había sido destruido irreversiblemente después de que un designado de Sellado, Shirou, descubriera su conexión con él y tratara de usarla como rehén. No hace falta decir que cuando Shirou llegó ese día, el designado era un desastre que lloraba y rogaba morir. Rin se rió suavemente ante ese recuerdo. Después de eso, había decidido copiar el campo delimitado que estaba alrededor de la casa de Emiya, el mismo que ni siquiera ella notó. Era una obra maestra, si era honesta. Debido al persistente prana que alimenta los campos delimitados, un mago normalmente lo sentiría cuando estuviera cerca de ellos. Sin embargo, había permanecido allí durante meses y no había notado absolutamente nada. Rin sacudió la cabeza con exasperación. La familia Emiya realmente era una de las familias que más dolor de cabeza había conocido, y eso contaba a los Edelfell. El pensamiento de Lubia hizo que su agarre fuera un poco más fuerte. Desafortunadamente, la gema que sostenía actualmente ya se estaba deteriorando debido al prana que la atravesaba. Como tal, la gema explotó en un violento despliegue de colores, haciendo retroceder a Rin unos pasos. Ella miró fijamente mientras el polvo de gemas volaba impotente en el aire. Intelectualmente, sabía que esto no era culpa de nadie más que de ella misma. Aún así, no pudo evitar gritar de frustración. ¡Maldita Shirou! ¡Maldita Shirou! Ayako saltó sorprendida. Había pasado media hora desde que Fujimura Sensei se desplomó frente a ella. Había logrado arrastrar a la mujer mayor a una posición para dormir relativamente cómoda en su sofá. Había pasado más de 15 minutos haciendo eso. El resto del tiempo lo pasó analizando cada pieza de información que pudo encontrar. Al parecer, todo había sucedido mientras ella dormía. Todo había sido transmitido por televisión en vivo, donde soldados y dragones invadieron Ginza, donde un anciano había revelado que la magia era real, donde se mostró que Emiya Shirou estaba luchando contra ellos con el JSDF. Fue absolutamente surrealista.
Sin embargo, se formó un hoyo vacío en el fondo de su estómago. ¿Cuánto tiempo había sido Emilia parte de esto? ¿Había estado ocultándole esto a todo el mundo desde que estaba en la escuela secundaria? ¿No eran ella y Raju Dou lo suficientemente dignos de confianza? Pero una pregunta más grande e importante era, ¿Sakura lo sabía? Mientras intentaba responder estas preguntas dentro de su cabeza, Fujimura-sensei se había despertado abruptamente. «Va, Shirou, tonto idiota, ¿qué diablos hiciste, Mitsusuri? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y dónde está Shirou?» Ayako solo pudo reír mientras su antiguo maestro buscaba frenéticamente algo a su alrededor. ¿Y dónde está Shirou? Juro que estuvo aquí hace un minuto. Fujimura-sensei, ¿recuerdas que viniste a mi departamento y te desmayaste en la puerta principal? El tigre frunció el ceño mientras pensaba en ello. Como si una bombilla se encendiera en su cabeza, palmeó su puño. Correcto. Lo siento, Mitsusuri. Pero hombre, acabo de tener el sueño más loco. ¿Shirou siendo una especie de mago en la televisión en vivo? Como si eso alguna vez fuera a suceder. Con un suspiro, se recostó en el sofá. Cuando el silencio la encontró, Taiga solo pudo tragar audiblemente, «Oye, Mitsusuri, eso fue un sueño, ¿verdad?» El pánico en su voz era tan antinatural que hizo que la alegría anterior de Ayako desapareciera en un instante. Silencio. Entonces, un gemido de frustración escapó de Taiga. «Maldita sea, Shirou. Solo tú». En un momento, ella se levantó del sofá y caminó hacia Ayako. «Gracias por salvar, Mitsusuri. Te debo una. Ahora, debo preguntar, ¿sabes dónde está Sakura?» No pude contactarla en absoluto. Más temprano. Ayako frunció el ceño. Era muy impropio de Sakura ignorar a alguien. No, a menos que surgiera algo, claro está. O tal vez. Dame un minuto, Fujimura-sensei. Ayako comenzó a revisar su propio teléfono. Recordó que Sakura había mencionado algo, pero no podía recordar los detalles. Pasan casi 3 minutos antes de que lo encuentre. Aquí. Taiga ni siquiera había terminado de leer el mensaje cuando ambos se estaban preparando para salir. Ayako sabía que tenía que acompañarnos. Ambos conocían su destino. Templo Raju Dou y la tumba de Matou Kerille. Una suave brisa revoloteaba por el templo. El sol hoy no era tan fuerte y el viento proporcionaba un agradable frescor al aire. Raju Dou Issei suspiró satisfecho mientras meditaba. El templo estaba en silencio y no había nadie más dentro. Los demás habían sido invitados a un velorio e Issei había decidido quedarse atrás en caso de que aparecieran fieles. Honestamente, el aire de Fuyuki nunca se había sentido tan pacífico. Al menos, el aire que había respirado desde el incendio de hace casi 2 décadas. Ahora, se sentía como si se hubiera quitado una gran carga de los hombros de cada persona en la ciudad. Una vuelta casi a la normalidad. La paz no iba a durar. Sakura. ¿Dónde demonios estás? Issei suspiró. Reconoció esa voz. Se levantó de su posición en el porche delantero para saludar a la gente que entraba por la puerta. ¿Fujimura-sensei y Mitsusuri? ¿A qué debo el placer? Issei sintió que una ola de confusión lo golpeaba ya que ambas mujeres parecían particularmente angustiadas. Le tomó un momento recordar lo que dijo su antiguo maestro. Recordó haber visto a Matou Sakura cuando ella entró por la puerta y se saludaron asintiendo. Mientras Shinji era alguien que no merecía respeto, Sakura era un alma bondadosa. Puede que ella e Issei no se conozcan muy bien, pero su amigo mutuo en Emilia era un punto en común que compartían, y eso en sí mismo era suficiente. De todos modos, al igual que con Tosaka, sintió que la chica más joven estaba ocultando algo. Sin embargo, a diferencia del estudiante de último año de Sakura, Issei no creía que su secreto fuera algo que todos debieran saber. A veces la ha visto antes de que ella conociera a Emilia Shirou. Hueco y vacío. Sus ojos eran pozos negros de nada. Era como si ni siquiera quisiera vivir. Sin embargo, en el momento en que la entonces pelirroja entró en escena, sus ojos comenzaron a brillar y sus labios formaron una suave sonrisa que cautivaría a casi cualquiera. Fue en ese momento que Issei supo que Sakura había estado ocultando la tristeza que una vez tuvo en su corazón, curada solo por la presencia constante del residente Omurahara Brownie. No dijo nada, pero ver la indiferencia de Emilia ante sus avances le hizo querer arrancarse el pelo. Honestamente, Issei la apoyaba. Mejor Sakura que Tosaka. Cuando la vio antes, vio que el vacío había regresado, aunque solo fuera ligeramente. Notó que ella sostenía un pequeño ramo de flores mientras caminaba hacia el cementerio. No dijo nada. Él ya sabía para qué estaba ella aquí. Una de las primeras tareas que le asignaron fue la de cuidar periódicamente las tumbas. Varios nombres le habían llamado la atención en el proceso y se había dignado al menos recordarlos. Tosaka Tokiomi, Emilia Kiritsugu y el importante en este momento, Matou Kerille. Sakura lo había pasado mientras él continuaba meditando en silencio. Todos debían aceptar el dolor de la pérdida. Sakura parecía finalmente estar haciéndolo.
Ah, si estás buscando a Matou-san, ella todavía está en el cementerio, si mal no recuerdo. Taiga asintió en agradecimiento y se fue de inmediato. Ahora Issei sabía que algo andaba mal. El tigre de Fuyuki nunca actuaría tan sumiso al agradecer a alguien. Cuando Ayako hizo ademán de seguirla, Issei expresó su preocupación. En respuesta, Ayako lo miró en estado de shock. ¿Tú, no lo has oído? El monje en formación frunció el ceño y sacudió la cabeza. Supongo que estás hablando de algo en las noticias. Entonces no lo he hecho. Eso era cierto. Issei había decidido cuando comenzó a entrenar a tiempo completo, placeres como la televisión podrían venir después de que todo estuviera hecho. Como tal, ni siquiera había tocado la televisión por hoy. Ayako negó con la cabeza y le indicó que la siguiera. Él dudó. Después de todo, él era el único aquí. Si alguien viniera, pensaría que el templo acaba de cerrar y se marcharía. Estoy seguro de que nadie querrá salir de su casa hoy. En serio, vamos. Ah. Lo había dicho en voz alta, ¿no? Emilia se debe estar contagiando. Cuando él no respondió, la chica más baja lo agarró por el cuello y lo arrastró a pesar de sus protestas. Luego, ella comenzó a explicar. Los primeros minutos pensó que estaba bromeando. Luego, mientras ella le mostraba fotos, luego videos, sus cejas seguían alzándose con incredulidad. Issei ni siquiera se dio cuenta cuando comenzó a caminar con la arquera en lugar de ser arrastrado por ella. Finalmente, llegaron donde estaban Taiga y Sakura. Sin embargo, parecía que el enfrentamiento ya había terminado. Los ojos de Sakura volvieron a ser los que eran hace años. Frío, sin vida, con lágrimas en las esquinas. Sin decir una palabra más, pasó junto a ellos dos y echó a correr. ¿Fujimura-sensei? La pregunta no formulada vino de Ayako, aunque él mismo quería hacerla también. ¿Qué pasó? El tigre parecía haber envejecido años en ese instante. Con un suspiro, uno lleno de tristeza y arrepentimiento, Sue miró fijamente la tumba de Matou Kerille, un ramo de flores sentado inocentemente como si nada estuviera mal. Sakura. Sakura solo necesita algo de tiempo, es todo. Voy a comprobarlo. Algo aquí. Gracias por tu ayuda, Mitsusuri. Tú también, Ryudo. Comenzó a caminar en dirección opuesta a Sakura. En silencio, la espalda de Taiga desapareció entre las tumbas. Muy pronto, ambos se dirigieron a casa de manera similar. Esa noche se llevarían una sorpresa. Las manos de Shirou agarraron el libro con tanta fuerza que prácticamente se podía oír el libro gemir de dolor. ¿Qué tan diferente es este mundo del que está escrito aquí? Su voz era gélida, con una rabia que no creía haber sentido antes. Estaba verdaderamente enojado, pero no pudo evitar la vergüenza que surgió de su estómago. ¿Cómo no se había dado cuenta? No mucho en la forma en que lo preguntas. La respuesta de Selrech fue cortante. Su rostro era parecido a la piedra. El apóstol no dio más señales del anciano jovial que se presentaba. Con sus palabras, el agarre del mago de hierro forjado se apretó aún más. ¿Y no has hecho nada? Un atisbo de acusación se filtró en su voz. La parte racional de él le decía que se callara, pero a la parte de él que hizo que Miyashiro fuera quien era no le importaba. El mago se encogió de hombros. Parte del trato que hizo ese viejo fósil fue que yo no podía interferir directamente con sus planes. Incluso esto ahora es exagerado. Se reclinó y miró por la ventana. Tal como están las cosas, creo que este es el curso de acción correcto. Shirou guardó silencio mientras contemplaba las opciones que tenía delante. Solo tomó un momento. Era un héroe de la justicia, o al menos un hombre que aspiraba a serlo. Miró su reposabrazos. Allí, inocentemente, dejó un solo teléfono. Le pidió al conductor que confirmara sus sospechas sobre con quién estaba conectado. Una vez aclarado esto, lo cogió y lo dejó sonar. 1, 2, 3 veces. Hola. Buenas noches, Ojos Higenori-san. Me gustaría pedir ese favor. Esa noche, no fue el mago de tercera categoría el que llamó. No, llamarlo así no le haría ningún favor. Esa noche, el primer ministro recibió una llamada del segundo mago asesino. Después de todo, Miyashiro estaba ahora en una misión de retribución. Hace muchos años, prometió salvar a todos los que pudiera, pero extrañaba el sufrimiento de sus seres más cercanos. Esa noche nació una nueva promesa. Matou Shouken moriría. N/A, nuevamente, perdón por la espera. No tengo más excusas que la de que me volví muy vago. Siento que este capítulo no está a la altura, con la falta de acción real, pero creo que esperar 2 años para un segundo capítulo es demasiado. Aún así, no creo que pueda volver a publicar capítulos en el registro, ya que estoy un poco ocupado con la universidad en este momento. Disculpas a cualquiera que quiera actualizaciones periódicas, pero ten por seguro que seguiré escribiendo, por muy lento que sea.